Y finalmente está la distribución exponencial. La distribución exponencial tiene una relación con la distribución de Poisson. Hagamos así un mini recorderis de lo que era la distribución de Poisson. En la distribución de Poisson teníamos una situación en donde podemos, en un rango, puede ser por ejemplo en un rango de tiempo, o también puede ser en un área o en un volumen. Digamos, en este ejemplo es un rango de tiempo. Digamos, aquí estamos midiendo el número de llegadas de clientes por ejemplo, a un banco. O estamos midiendo el número de llegadas de llamadas a una línea telefónica, por ejemplo, ¿sí? O el número de requerimientos que se le hacen a un servidor en una unidad de tiempo, ¿ya? O sea, podemos estar en diferentes escenarios. Estas flechitas me representan el instante de tiempo en el cual hubo la llamada o hubo el requisito o llegó la persona según el escenario. Listo. Entonces, contamos cuántas personas hubo, eso se llama, cuando contamos cuántas llegadas hubo, eso se llama una variable aleatoria de Poisson. ¿Sí? Pero si nosotros medimos el tiempo entre dos llegadas, a eso se le llama una variable aleatoria exponencial. ¿Ya? O sea, que en el mismo fenómeno tenemos dos situaciones. Si medimos cuántas ocurrencias hubo, eso sería una variable de Poisson. Pero si medimos el tiempo entre ocurrencias, ese tiempo entre ocurrencias es una variable exponencial. ¿Ya? Entonces, ahorita, la fórmula de la distribución exponencial es esta que tenemos aquí, que es lambda por e a la menos lambda x, donde lambda es la tasa media de ocurrencias, ¿sí? Por decir algo. Llegan 5 clientes por cada 10 minutos, por ejemplo. Eso sería la tasa media de ocurrencias, 5 clientes cada 10 minutos. O si son llamadas, entonces llegan 3 llamadas por hora. Esa es la tasa media de ocurrencias. Si es en el caso con áreas, entonces, por ejemplo, hubo 3 bacterias dañinas en una muestra de sangre, ¿sí? En media hay 3 bacterias dañinas en una muestra de sangre, entonces la lambda sería de 3, ¿ya? Entonces, ese es el famoso lambda que está explicado cuando explicamos la distribución de Poisson. Es una tasa media de ocurrencias. Y entonces la distribución exponencial me va a medir el tiempo, la probabilidad de que ocurra un tiempo entre 2 llegadas, ¿sí? La media sería 1 sobre lambda y la varianza 1 sobre lambda cuadrado. Como es exponencial, pues entonces tiene esta forma que va cayendo, ¿sí? Va cayendo. Dependiendo del lambda, pues va a caer más rápido o más lento, ¿sí? Entonces, entre más pequeño sea el lambda, va a ir cayendo más lento, pero va a ser más, digamos que no tan alto aquí al principio, ¿sí? Entre más alto sea el lambda, pues va a tener una caída más rápida esta distribución exponencial. Entonces, pues este es un ejemplo donde se muestra, digamos, un ejemplo de uso de la distribución exponencial. Dice, en una red de computadoras de una gran empresa, el acceso de usuarios al sistema puede modelarse como un proceso de Poisson con una media de 25 accesos por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya accesos en un intervalo de 6 minutos? O sea, que el primer acceso ocurra después de 6 minutos. Entonces aquí nos están diciendo, tenemos una red y en esa red hay 25 accesos por hora. Entonces lambda igual a 25 accesos por hora. Y nos dicen, es un proceso de Poisson, por tanto,
para medir los tiempos va a ser una variable exponencial. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya accesos en un intervalo de 6 minutos? O, pues, que el primer acceso ocurra después de 6 minutos. O sea, el límite va a ser x igual a 6 minutos, porque es un área bajo la curva, ¿cierto? Probabilidad o sea, la integral desde 6 minutos en adelante, ¿sí? Porque nos están diciendo probabilidad de que sea mayor que, ¿sí? El tiempo, mayor que 6 minutos. Pero como el lambda está en accesos por hora, entonces estos 6 minutos de la X los debemos cambiar a horas para que nos queden las mismas unidades. Entonces 6 minutos son 0.1 horas, ¿cierto? Es un décimo de hora. Entonces por eso aquí la integral sería probabilidad de X mayor que 0.1 sería, o sea, 0.1 horas, ¿no? Entonces sería integral desde 0.1 hasta infinito de la distribución exponencial, o sea, lambda por e a la menos lambda x. O sea, lambda es 25, entonces sería 25 por e a la menos 25x. En este caso, entonces, hacemos los reemplazos, hacemos la integral, los reemplazos, y me daría 0.082. La medida sería de 1 sobre lambda, 1 sobre 25, y la desviación estándar 1 sobre lambda también, que es 0.04 horas. La distribución exponencial, entonces, es como el equivalente, en el mundo de las distribuciones continuas, es el equivalente a la distribución geométrica en el mundo de las distribuciones discretas, ¿sí? Entonces también tiene la propiedad de falta de memoria. Es decir, que si yo empiezo a contar el tiempo entre estas dos ocurrencias, ocurrió esta y luego reinicio el conteo para contar el siguiente tiempo, este segundo tiempo no se va a ver afectado por el anterior. ¿Sí? Se llama propiedad de falta de memoria, o sea, son experimentos independientes. Estas llegadas llegan independientemente la una de la otra. No afecta lo que haya ocurrido antes. Entonces, eso también es la propiedad de falta de memoria. Y la distribución exponencial y el proceso de Poisson, pues son muy utilizadas también porque hay muchas situaciones como por ejemplo esta, situaciones como la de la teoría de colas. Siempre que se arma una cola, ¿sí? Para atender a, digamos, cuando uno llega a un banco, cuando uno llega a un supermercado a pagar, o cuando sencillamente se hace una solicitud a un servidor, entonces eso también se pone en una cola, etc. Entonces, siempre que haya una cola, pues hay unos modelos para colas que hay de diferentes tipos, pero el más sencillo de todos y como el más básico, pero que además es muy utilizado, es el que utiliza llegadas, o sea, tiempos entre llegadas exponenciales y tiempos de servicio también exponenciales. Entonces esto se llama una cola MM1. Entonces aquí tenemos tiempo entre llegadas exponenciales, o sea que podemos utilizar la distribución exponencial para calcular probabilidades de estos tiempos y para los tiempos de servicio también. Entonces esa es una utilidad bastante grande. Y está finalmente la distribución de Erlang, que es la generalización de la distribución exponencial, que sería, en este caso no mide el tiempo entre dos llegadas consecutivas, sino el tiempo entre, digamos, para que lleguen 3 llegadas o 4 llegadas o 5 llegadas de clientes o de solicitudes. Entonces, tiene esta fórmula que, bueno, es un poco más enredadita, pero si hacemos R sería el número de llegadas que estamos calculando la probabilidad. Entonces, si hacemos R igual a 1, esto se reduce a la distribución exponencial. Y bueno, esto se puede usar
en telefonía, en computadores, etcétera, en redes. Entonces, lo que pasa es que la pregunta, entonces, veamos este ejemplo, que ya es el último, dice, las fallas de las unidades de procesamiento central, o CPUs de los computadores grandes, se modelan con frecuencia como un proceso de Poisson. Por lo general, las fallas no son causadas por desgastes, sino por otros factores. Suponga que las unidades que fallan se reparan de inmediato y que el número promedio de fallas por hora es de 0,0001. Sea que X denote el tiempo hasta que ocurren 4 fallas en un sistema. Determine la probabilidad de que X exceda 40.000 horas. Entonces, en este caso, me dicen, la probabilidad de falla es de 0. El número promedio de fallas por hora es de 0.0001. O sea, este es el lambda, número de fallas por hora. O sea, 1 cada 10.000 horas, en otras palabras. ¿Sí? Y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran 4 fallas después de 40.000 horas? ¿Sí? Entonces, esto sería probabilidad de X mayor de 40.000, pero entonces ya no usamos la distribución exponencial, sino la de Erlang, porque ya me están diciendo que sean 4 fallas y no una. Si fuera una, usaríamos la distribución exponencial, pero como son 4 fallas, entonces por eso usamos esta distribución, y eso sería la probabilidad de X mayor que 40.000, pues sería la integral desde 40.000 hasta infinito, de esa fórmula, reemplazando el lambda y el X, y eso da esto, 0.433. O sea, la distribución de Erlang es, aquí hay una explicación, la distribución de Erlang, es decir, estaría diciendo, si yo estoy parado aquí, ¿cuál es la probabilidad de que en tanto tiempo ocurran estas 3 fallas, por ejemplo? Entonces sería el sumar este tiempo de aquí hasta acá, más este tiempo de aquí hasta acá, más este tiempo de aquí hasta acá. O sea que en realidad la probabilidad de que ocurran 3 fallos en tanto tiempo, que es lo que calcula la distribución de Erlang, es igual a la suma de 3 variables exponenciales, que serían esta primera, esta segunda y esta tercera. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que la distribución de Erlang es una suma de variables exponenciales. O sea, en realidad la unidad, digamos, como que la distribución básica para hacer los cálculos podríamos decir que es la distribución exponencial. La Erlang es una generalización de la exponencial. Entonces, la media sería R veces la media de la exponencial y la varianza R veces la varianza de la exponencial.